Para hacerles mención, vamos a ver una historia que Alejandro Dumas nos la presenta en la literatura de esa época. Ellos, recordando un poco lo que leyeron, es el Conde de Montecristo, ¿verdad? Esa es la lectura de hoy. Tenemos nuestra hoja de trabajo que empieza ahorita. Antes de entrar de lleno a la hoja, solo vamos a recordar un poquito que para nosotros poder comprender o llegar a un nivel óptimo de aprendizaje en la lectura y que nuestro desempeño sea el esperado, debemos de identificar en qué nivel de los 4 que tenemos acá nos ubicamos. ¿Y cómo nos vamos a ubicar? Ustedes lo van a ir evaluando, por ejemplo, en una prueba corta, en una comprensión lectora, como es en este momento. ¿Qué nivel vamos a ir trabajando? El primero y el inicial es el literal, ¿verdad? Que es cuando vemos conceptos y nos los memorizamos. Es aquella manera textual de definir una palabra. Entonces estamos en ese nivel. Cuando nosotros ya manejamos conceptos y ya nuestro conocimiento se empieza a llenar, por decirlo de una forma, pasamos al inferencial. En el inferencial, como yo ya tengo el concepto, yo ya empiezo a sacar conclusiones del tema. Entonces yo ya tengo esa capacidad de poder leer un texto y empezar a sacar aquellos elementos esenciales que me van a dar la idea general del tema. El tercer nivel va a ser el crítico. Aquí yo ya tengo el concepto, yo ya puedo reflexionar y sacar una conclusión, pero empiezo a comparar mis criterios con los de otra persona para llegar a un mismo punto de vista. Y por último, el creativo, que si yo ya tengo los 3 anteriores bien estructurados, yo voy a poder crear libremente un texto, ya no se me va a dificultar, pero muchas veces, ¿qué sucede? Venimos nosotros erróneamente y hagan una historia, redacten una anécdota, cuenten un cuento, y ustedes a veces se van a quedar como, ¿y dónde comienzo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, tenemos que ir ahí sí que grada o escalón por escalón, porque es así como mejoramos el nivel de comprensión. Y recuerden sí que ustedes, si van a ingresar el próximo año a la universidad, ustedes van a pasar un examen de comprensión. Entonces, cómo mejorar estos aspectos los vamos a ir trabajando en los siguientes temas para que ustedes tengan mayor facilidad en el momento de una evaluación así, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Nos ubicamos, por favor, chicos, en la página 186 para que vayamos, perdón, 184 primero, para conocer un poquito del escritor Alejandro Dumas. Él, conocido, ¿verdad?, en Europa más que todo por ser novelista y dramaturgo, o sea, se dedicó mucho a las artes escénicas, ¿verdad? Entonces adaptó muchas historias que él fue arreglando para piezas teatrales. Entonces, una de sus obras que nosotros podemos ver en video o buscar ahí, ¿verdad? En exposiciones teatrales, El Conde de Montecristo, que igual fue también llevado al cine. Los Tres Mosqueteros también, que dejaron un Es, legado. Manda, es un manda. dramaturgo. Dramaturgo es la persona que escribe para obras para el teatro. Se dedica a crear los parlamentos junto con el guionista para poder adaptar una historia hecha libro a teatro. Uh-huh. Ese es el dramaturgo. Conocido como Alexander Dumas o en América Latina como Alejandro Dumas. Cuenta de que sus trabajos suman más de 100,000 páginas. Imagínense la cantidad de trabajo que él creó en su tiempo, ¿verdad? O sea, son personas que se dedican, que solo agarran una pluma o en su efecto un lapicero y empiezan a crear y no ven la dimensión de su trabajo, ¿verdad? Obviamente es la habilidad y el deseo de. Vamos ahora sí al nivel literal. Por favor, nos ubicamos hoy sí en la página 186, primera actividad. Ustedes les aparecen círculos, yo no los coloqué, pero es la misma información. En la historia sí leímos, si recordamos un poquito, nos van a hablar de Edmundo Dantes, y él enfrenta una experiencia
desde la prisión, ¿verdad? A veces son encarcelados personas inocentes o llevados por algún asunto político o social o en ese entonces de jerarquía de reinado, ¿verdad? Entonces, a veces no conviene que la persona que me puede quitar el poder, ¿verdad? Según la historia, esté libre. Entonces, lo llevan a prisión, ¿verdad? Pero junto con él está su amigo Abate Farías, también conocido ahí, que es con quien él comparte la historia, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo un fragmento del libro de Conde de Montecristo. Entonces, Dantes acompañó el cadáver del Abate antes de que el carcelero llegara. Entonces, vamos a ver si la respuesta es verdadera o falsa. Y es falsa. Ya no llega un carcelero, sino que el amigo muere, obviamente está haciéndole compañía a Dantes, él muere y no llega nadie en su auxilio, ¿verdad? Sino que él lo ve morir. Imagínense qué evento tan fuerte, ¿verdad? Ver morir al amigo, a la persona con quien compartió esa celda, ¿verdad? Entonces, respuesta es falso. Ustedes saben que solo colocan la letra, ¿verdad? Dantes cambió de lugar con el cadáver para que lo enterraran vivo. Eso es verdadero, porque él quería salir de ese encierro, pero ¿cómo salir? Él se dio cuenta que los que iban muriendo, porque no eran solo ellos dos, ¿verdad? Eran llevados a enterrar y esa era la forma de salir, entonces a él se le ocurrió, ¿verdad? Que era una posible solución. Cuando lo enterraron, se abrió paso a través de la tierra removida y huyó. Falso. Vamos a ir descubriendo en la historia, o si lo recordamos, él no es enterrado, ¿verdad? Sino que él es llevado de una manera diferente a su cementerio, a su sepultura, como se conoce, ¿verdad? También. Y hasta él se sorprende porque no se imaginó cuál iba a ser la terminación de esta aventura, ¿verdad? Y Edmundo Dantes se sentía deprimido y solo. ¿Ustedes qué dicen, verdadero o falso? Porque recuérdenme que al ver morir a su amigo, él se quedaba en total soledad. ¿Será que es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Entonces, nuestras respuestas quedan falso, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Pasamos. Jeremy, ¿todos terminaron? Sí, no, Susi ya. Solo Susi y Kale y yo. Entonces, Y Yuli, me indica cuando ya la mayoría, por lo menos. Sky, Daniela, Muy bien. Rodrigo. Vamos a ver, Daniela Ríos. Usted me indica. Débora Estrada también, Debbie. Uh-huh. Excelente. ¿Ya? Sí, ya. Okay. Ya todo. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Menciona dos posibles soluciones en las que pensó Edmundo Dantes en caso de que lo atraparan, ¿verdad? Él se hace pasar por muerto, o sea, que el cadáver que había perdido ahí la vida iba a ser él, ¿verdad? En el lugar de su amigo. Entonces, él llega a su mente cuál podrían ser las dos soluciones que él podría tomar si en caso lo atraparan y se daban cuenta que él estaba vivo y que quería escapar. Entonces vamos con la primera. Abriría con un cuchillo del saco donde iba a ser llevado y se escaparía. Esa era una posible solución. Y la segunda, si era llevado al cementerio y ya debajo de la tierra se iba a abrir paso para salir, ¿verdad? Imagínense recibir la cantidad de tierra, entonces la idea de él era que inmediatamente al caerle el primer
la primera cantidad de tierra, él iba a empezar a abrir ese saco, ¿verdad? Y poder salir y sumergirse. Eso es el pensamiento de alguien que quiere ser libre y que ha estado encarcelado y que buscaba alternativas, ¿verdad? Entonces, me indican, por favor, cuando ya tenga Jeremy la mayoría de las respuestas. Gracias. Bueno, Miss. Dos. Ahí está mi zampar. No, Miss. ¿Ya? No, Missita. A ver. Aún no. Perdón. Ya están todos, Miss. Gracias. Bueno. Sí, Muy bien. ¿verdad? ¿Todo? Ajá. Ok. Vamos a responder. Estamos todavía en el nivel literal, chicos. Vamos a llenar estas 4 preguntas que están en su libro. ¿Qué objeto le amarraron a los pies? Vamos a recordar que él es metido en un saco y es llevado por los encargados de extraer los cadáveres de la cárcel o carceletas, ¿verdad? En este caso, y es llevado, ¿verdad?, a su sepultura, por llamarlo de una forma, pero para poderlo enterrar le amarran a los pies un objeto. Yo necesito que me diga si alguien recuerda qué objeto fue y de qué peso le amarraron a los pies a Edmundo Unas Dantes. cadenas o pesos. Ajá, ¿de qué peso aproximadamente? Si recuerdan, ahí lo dice en el libro. ¿No? Bueno, la respuesta es una bala de 36, ¿verdad? O sea, eran cadenas como grillete, por llamarlo de una forma. Le amarran a los pies y ese peso era el que iba a hacer que él se hundiera, o sea, era más rápido. Esa era la forma de enterrar a los expresidiarios, ¿verdad? En ese caso que estaban condenados y morían en su encierro. Entonces, no era en un cementerio común, ¿verdad? Donde él iba a ser enterrado, sino que hasta él se sorprende, ¿verdad? De ver que no era donde él consideraba que se iba a escapar. Imagínense qué trauma que lo lancen a uno al mar y no tenga cómo escapar, y más con ese peso directamente a la profundidad del mar, ¿verdad? ¿Qué señales del lugar al que lo llevaban percibió Dantes? Cuenta la historia de que camino a donde lo llevan, uno va en la calle o va hacia algún viaje y va escuchando diferentes sonidos de ambiente, ¿verdad? Entonces, el que él le llama mucho la atención es las olas, ¿verdad? El oleaje, el golpe que da en la ola al tocar tierra, ¿verdad? Entonces, él se sorprende o lo percibe y entonces ahí es donde él se empieza a dar cuenta que no va hacia un cementerio común, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se suscita esta historia? ¿Alguien recuerda en qué lugar empieza a narrarse este fragmento de lo que le está sucediendo a Edmundo Dantes? ¿Será que es en un parque? ¿Será que es en la iglesia? ¿En la casa de algún personaje importante? No, es en la prisión, al escapar de su larga prisión. Ahí es donde sucede esta historia que nos narra Alejandro Dumas, ¿verdad? En su libro El Conde de Montecristo. ¿Y cuál era el cementerio del castillo de If? Así se llamaba ese cementerio en donde eran llevados todos los cadáveres
para hacer su destino final en este universo, en donde se encontraba o era el mar, ese cementerio. Imagínense cuánta gente no quedó ahí, ¿verdad? Históricamente hablando, puede ser que si realmente eh, se encuentren vestigios de esta historia, ¿verdad? Entonces me avisan, por favor, cuando terminen de responder. Ok, Miss. Daniela, ya. Yo. Débora Estrada. Julie. Kale. Sky. Ujú. Tutsi. ¿O no? Tutsi ya. Sí, sí. Sí, Tutsi. Madi. Ok, ya. Ujú. Rodrigo. Ya. Ya. Ya, mi cita. Muy bien. Vamos a subrayar. En la siguiente actividad aparecen 9 palabras. Vamos a subrayar o vamos a identificar con un color también, ¿verdad? Para que sea un poquito más, si no con su lápiz o lapiceros ahí ustedes, ¿verdad? Vamos a subrayar aquellas palabras que son sinónimos, que tienen la misma definición. Entonces, ustedes le pueden asignar un color o bien pueden unir, no sé cómo lo van a trabajar, lo importante es que los relacionen. En la historia aparece la palabra hendiendo y hendiendo tiene el significado, según el texto, atravesar algo o cortar algo. Entonces, imaginemos cuando él es lanzado al mar, él está atravesando a una velocidad por el peso del objeto que le colocaron y va cortando, ¿verdad? Su paso por el agua, por llamarlo así. Entonces, esas 3 palabras se relacionan. Lúgubre se relaciona con triste, es la melancolía, ¿verdad? Que nos puede dar una historia, un ambiente, un recuerdo. Infamante, desagradable, la forma en que nosotros podemos decir que no nos gustó lo que estamos observando o escuchando. Y desastroso se relaciona con deshonroso. Entonces, me indican cuando terminen, por favor. Solo hay que subrayarlo Unirlos, exacto. Pueden usar los colores que o yo unirlo. sugiero Eso. o subrayarlo para poder trabajar, ¿ok? Vamos haciéndolo un poquito rápido, mis amores, por el tiempo. Recuérdense que estamos... ¿Cómo vamos? Ya, 2, 3, 4, 5. Julie ya. José ya. Solo falta Kalemi. Ok. ¿Ya? Ya, Miss. Ya. Ok. Vamos un poco más rápidos. Vamos aquí a relacionar la historia. Ser arrojado al mar, terror. Solo imagínense la situación de que nos lancen, ¿verdad? Cambiar de lugar con el abate o su amigo es una esperanza para salir de prisión. La tercera, contemplar el cadáver de su amigo le dio melancolía, ¿verdad? Escuchar el rumor de las olas le ocasionó ansiedad, ¿hacia dónde voy? Y escuchar las voces de sus captores le causó desconcierto. Muy bien. Vamos. Está ya. Daniela ya. Rodrigo ya. ¿Estamos? Madi ya. Uh-huh. Ya. Sí, creo que sí. ¿Sí? Débora Estrada ya. Tutsi ya. José creo que ya. Sí, José.
¿Ya? Sí. Bueno, seguimos. Yuli aún no. O bien ya. Bien, ya. Yuli ya. Muy bien. Escribamos un fragmento del texto donde se evidencia cada tema del romanticismo en la historia de esta línea. Emotividad, Faría o el Abate, que era su amigo, su útil y buen compañero cuya presencia ya no existiría más. Eso es lo que enfatiza de emotividad el fragmento de El Conde de Montecristo. El anhelo de libertad, pues que solo los muertos salen de aquí y ocupemos el lugar de los muertos. Eso era lo que él quería. Y qué pensamiento fatalista vino a su experiencia, la muerte desagradable. Imagínense morir ahogado, ha de ser algo traumático. Muy bien. Un minutito para responder. Vamos rapidito. Ya está Sky. Ya está Caleb. Muy bien. Con 5 que ya estén, pasamos a la siguiente. Débora y Daniela. Ajá. Sí, ya. Muy bien. Ya están las Gracias. 5. Mira. Pasamos con... Encontramos un adjetivo que acompañe estos sustantivos que están en la historia. Yo necesito que copien 2 de cada lista porque son, les coloqué los más conocidos, pero con 2 que coloquen estamos muy bien. Frente, amplia, asombrosa, inteligente, abombada, baja o arrugada. Recuérdense que un adjetivo califica al sustantivo, ¿verdad? Entonces, eligen 2 y las copiamos. Vacío, es otro sustantivo. Lóbrego, espantoso, abismo, penoso y horrible. Igual, escogen 2. Melancolía, dolorosa, extraña, cruel, negra, apacible. 2 también. Y ruido, espantoso, metálico, monótono y extraño. Muy bien, 2 en cada sustantivo, serían 8 adjetivos. Con 5 que ya terminen me avisa, Jeremy. Ok. Ya está 1. Conmigo 2. 3 con Sky. 4 con Made y 5 con Rodrigo. Muy bien. Vamos a ordenar cómo se fue evolucionando las reflexiones que Edmundo Dantes tuvo durante su encierro y después de la muerte de su amigo también, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que él... En el primero dice, pensó en el suicidio, ocupa la posición número 2. Lamentó la soledad en que se había quedado, fue la primera, ¿verdad? Porque al ver que ya no tenía compañero, lo invadió un anhelo de liberarse, la número 4. Consideró la posibilidad de hacerse ejecutar, ¿verdad? Él quería salir, entonces también consideró que se portara mal y hiciera algo que lo llevara a la muerte. Ocupa la posición 3 y planificar su evasión. ¿Cómo salir de ahí? La 5. Entonces les queda 2, 1, 4, 3 y 5. 1 conmigo, 2 con Yuli. Ya están los 4, 5. Ya, muy bien. Gracias. Esto sí lo pueden ustedes trabajar. Ahí no hay respuesta sugerida porque es lo que yo argumento. Entonces lo vamos a dejar ya al final y ustedes ya terminan esto y ya lo pueden empezar a enviar. Ustedes me van a decir en qué están de acuerdo. Ahí aparece una línea, si ustedes me dicen si están de acuerdo en la solución que él le daba a su escape, me dicen por qué estaban de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, también me dan su razón o argumentan su respuesta, cual sea la decisión que ustedes consideren, si fue correcta o no, de poder escapar, ¿verdad? Acá yo les coloco la máscara de hierro, ¿verdad? Esta es otra historia también de Alejandro Dumas. Y necesito, por favor, que ustedes coloquen ahí en su libro
donde dice similitud, que es la número 10. ¿Qué tienen en común las dos historias? Que Cárcel y Alejandro Dumas. Esas son las similitudes. Y las diferencias, que una es el conde de Montecristo, que regresa a vengarse de los que le habían hecho daño, ¿verdad? Mientras que el hombre de la máscara de hierro eran dos hermanos gemelos, que uno era bueno y uno era malo, ¿verdad? Y el malo obviamente quería llegar al poder, y el que tenía más derecho por haber nacido un minuto antes, porque como eran gemelos, el mayor, ¿verdad? Iba a ser el rey, pero él quería ser el rey, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Uno es regresar de la muerte para vengarse y el otro es el hermano malo, ¿verdad? Que quería ocupar el lugar de su padre, el rey de esa historia. Eso es lo que van a colocar. ¿Me indica? Sí, Miss. Yo ya estoy. Ah, muy bien. Ya está Daniela, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y el glosario, que acá solo les hago recordar que los glosarios nos ayudan a poder entender el significado de las palabras que aparecen en la lectura, ¿verdad? Que están con un color diferente y que cuando ya están por separado tienen un significado, pero cuando lo integra un autor o ustedes lo van a integrar a algún texto, ya va a cambiar el contexto de la historia. Entonces hay que tomar en cuenta. Está el sudario, pugno, embreado y angarillas. Esas aparecen, las palabras aparecen en la página 185 para que ustedes tengan el significado de estas cuatro. Muy bien, mis amores, pues. ¿Hay que hacer ese glosario No, es no? solo para referencia. Ya está.